estas claves de la tarde mirando a lo que ha ocurrido este fin de semana. Desde luego un fin de semana de esos que tienen nos tienen a todos pegados un poco a la pantalla, ¿no? En ese lapso de tiempo de unas 48 horas, la rebelión contra Vladimir Putin nació y murió. Prigozhin, jefe de Wagner, pasó de hablar del comienzo de la guerra civil a primera hora aproximadamente del sábado, a haberse marchado a Bielorrusia tras alcanzar un acuerdo con el Kremlin poquitas horas después. Insistimos, han sido solo unas horas. Lo que es cierto es que han sido las horas más tensas para el Kremlin desde que comenzó la guerra. Y aquí es interesante ver qué lecciones puede sacar la propia Rusia de lo que ha ocurrido y también qué lecciones puede sacar su amigo sin límites, ya saben, China, Xi Jinping en este caso. Hoy uno de los columnistas de Bloomberg ha hablado precisamente de ello. Parece muy interesante contarles también aquí cuáles son los argumentos que da este columnista sobre las lecciones que puede aprender Xi Jinping sobre la rebelión contra Vladimir Putin, esa rebelión tan corta. Bueno, en primer lugar, decirles quién es ese columnista. Su nombre es Ming-Xin Pei. Es un politólogo chino-estadounidense y es editor del China Leadership Monitor. Su principal conclusión en ese artículo de opinión que les digo que es tan interesante es la siguiente. Dice, Xi Jinping no puede estar contento de que su amigo Putin se haya visto debilitado con esta rebelión. Pero atención, porque puede sacar algo positivo, puede aprender bastantes lecciones de lo ocurrido. Hay que recordar también qué es lo que pasa con China y por qué se puede decir que puede aprender lecciones. Recuerden que China todavía no ha entrado en ningún conflicto por el tema de Taiwán, pero hay mucha tensión con Estados Unidos por este tema. Incluso algunos ya advierten de que podría haber esa invasión de China sobre el territorio taiwanés, e incluso desde Taiwán parece que ya se están preparando un poco para ello, y Estados Unidos lo mismo. Bueno, volvemos a la columna de opinión que es tan interesante y que habla sobre las lecciones que puede aprender Xi Jinping al respecto de esta rebelión de Wagner contra Putin. El columnista empieza haciendo una reflexión. ¿Quién es más fuerte, el ejército de Rusia o el de China? Y en este sentido dice que el Estado chino es mucho más fuerte. Por ejemplo, China, dice este columnista, no necesita de un ejército privado que pueda dar la señal de que el ejército estatal no es suficiente y de que no tiene ese famoso monopolio de la violencia tan importante, pues por ejemplo en estos países. Dice el columnista que China jamás permitiría que existiera algo parecido a Wagner en su país. De hecho, si miramos a los datos, China, por ejemplo, destina 4 veces más presupuesto a la defensa que Rusia y tiene el doble de soldados activos. Bueno, también es verdad que tiene la población más grande del mundo, junto con India, con lo que el factor número de soldados pues también es algo con lo que evidentemente va a ganar China. Pero ya no es cuestión de cifras. El columnista también habla de las diferencias que radican también en la forma de poder que tiene el Kremlin y la que tiene el Partido Comunista Chino. Nos dice que este último tiene más poder, un poder mucho más institucionalizado y más directo, frente a un poder más centrado en la persona, más personalista en el caso de Putin. El columnista de Bloomberg también nos dice que realmente el partido de Vladimir Putin, partido llamado Rusia Unida, solo funciona casi como una máquina electoral, insisto, opinión del columnista. El poder del partido gobernante sobre el ejército, además, también parece bastante más palpable en China que en Rusia, según su opinión. El ejemplo que nos da en esta columna de opinión, insisto, es que el partido de Putin apenas tiene presencia en el ejército ruso, mientras que el Partido Comunista Chino tiene una rama en cada una de las unidades del Ejército de Liberación, que es el ejército chino. Bueno, aquí tienen las diferencias, ¿no?, que hay entre Rusia y China, en términos más militares, y por qué puede no ser tan fácil pensar que algo así puede ocurrir en el caso del gigante asiático, aunque ya saben que aquí ahora, insisto, China no está metida en ningún conflicto de este tipo, pero desde luego que el mundo entero sigue expectante por lo que pudiera ocurrir en Taiwán. Estados Unidos, se lo contábamos aquí, incluso había creado un comité en el Congreso para pensar qué podía suceder y para adelantarse e intentar también calcular qué es lo que podía ocurrir si China finalmente acababa invadiendo Taiwán. Pero bueno, vamos otra vez a volver al columnista, al artículo de opinión. El columnista de Bloomberg también nos habla de los 3 riesgos que emergen de lo que ha ocurrido en Rusia este fin de semana y que a Xi Jinping le pueden servir para aprender lecciones sobre lo que puede pasar en su país. El primero, asegurar la lealtad política del ejército chino, sobre todo de los altos comandantes. ¿Y qué ha hecho Xi Jinping hasta ahora, en la década que lleva ya en el poder? Pues, por ejemplo, nada más tomar el poder de la Comisión Militar Central en el año 2012, a finales, lanzó una campaña anticorrupción donde echó a más de 100 altos comandantes militares en 5 años. Segundo gran riesgo del que puede aprender Xi Jinping, según
este artículo de opinión. Cuidado con las rivalidades dentro del propio ejército. Y es que, claro, aquí el columnista también advierte de lo siguiente. Dice, ¿hasta qué punto lo ocurrido con Prigozhin se debe a una mala coordinación y a una mala logística dentro de lo que son los soldados que van directamente a luchar a Ucrania? También dice, ¿hasta qué punto pudo Vladimir Putin haber solucionado antes esa enemistad que parecía haber entre el Kremlin y Wagner? Si lo hubiera hecho, esto se hubiera evitado. Bueno, y por último, el columnista también insiste en que lo ocurrido con Prigozhin es una especie de recordatorio para Xi Jinping de que el nacionalismo es un arma de doble filo. Claro, es verdad que el líder chino ha ganado el apoyo público en parte como un defensor duro de esos reclamos territoriales respecto a China y especialmente respecto a la isla de Taiwán. Sin embargo, es verdad que esa retórica de lobo guerrero también genera expectativas que pueden ser difíciles de cumplir, según este columnista. En definitiva, lo que hace Mi Jinpei en este artículo de opinión es insistir en que lo que ha pasado con Putin y Prigozhin no puede ser algo bueno para Xi Jinping, porque al final supone debilitar a su aliado en plena tensión con Occidente, pero a su vez cree que esto a Xi Jinping le puede servir para aprender lecciones que pueda tener que tener aprendidas en el futuro si es que acabamos teniendo pues esa invasión de Taiwán por parte de China. Vamos ya a la segunda clave de